Continuamos con el tema de los glúcidos y hoy vamos a dedicar la lección al hablar de sus monómeros básicos, es decir, de los monosacáridos. Podemos definir un monosacárido como los glúcidos más sencillos, glúcidos que no son hidrolizables, es decir, que cuando rompemos los enlaces que estabilizan sus diferentes átomos de carbono, los que nos van a dar son esos bioelementos, no hay monómeros más sencillos y ellos van a constituir el monómero de los azúcares complejos, los monómeros de los disacáridos, de los oligosacáridos y de los polisacáridos. Y su definición o su concepto pues sería cadenas lineales de 3 a 10 átomos de carbono, aunque en biología lo que nosotros vamos a ver son cadenas lineales de 3 a 6, pero lo hay de 7 o de 8 átomos de carbono. Vuelvo a insistir que de interés en biología de 3 a 6 átomos de carbono, donde esa cadena lineal de carbono posee un grupo carbonílico aldehído o cetona y el resto están hidrolizados formando alcoholes primarios o alcoholes secundarios. Aquí tenéis un glúcido, en concreto una de las fórmulas fundamentales que os tenéis que aprender, que es el de la glucosa, que veis que está compuesto por 6 átomos de carbono, donde en el carbono 1 tenemos el grupo carbonílico, en este caso es un aldehído, en el carbono 2 un alcohol secundario, el 3 igual, el 4 igual, el 5 igual y en el 6 tenemos un alcohol primario. El que está a su lado es la fructosa, que es una cetohexosa porque también tiene 6 átomos de carbono, pero vemos que el carbono 1 y el carbono 6 son alcoholes secundarios, que en el carbono 2 tenemos el grupo carbonílico, que en este caso es un grupo cetona, y que el carbono 3, 4 y 5 tiene los alcoholes secundarios. Por lo tanto, desde el punto de vista estructural, un monosacárido es una cadena lineal de 3 a 10 átomos de carbono, donde uno posee el grupo carbonílico, que puede ser aldehído o cetona, y el resto están hidrolizados formando alcoholes primarios o alcoholes secundarios. ¿Cómo se denominan estos monosacáridos? Bueno, pues primero es comprobar que sea un monosacárido y esto es una cosa que nos piden mucho en selectividad, que nos den una determinada fórmula y identifiquemos a qué principio inmediato corresponde. Bueno, pues yo me fijaría inicialmente en el grupo carbonílico, en que en alguno de sus carbonos tiene que tener un carbono unido a un doble enlace, que es el grupo carbonilo, y ya hemos dicho que si es en el carbono 1 será un aldehído, si es en el carbono 2 será una cetona. Y el resto van a ser grupos hidroxílicos, grupos hidroxilados, en los cuales pues, nos vamos a encontrar alcoholes primarios o alcoholes secundarios. ¿Cómo se denominan? Pues se denominan atendiendo al número de carbonos que va a tener, tetrosa, pentosa, hexosa y o, es decir, las dos maneras, o exclusivamente o los dos simultáneamente, con la naturaleza del grupo funcional que contenga, o bien aldehído o bien cetona, y todo con la terminación osa. Os los pongo por orden, es decir, cada glúcido tendrá, cada monosacárido tendrá un prefijo que corresponde al grupo carbonílico o aldo o ceto, después tendrá el nombre que será según el número de átomos de carbono que tenga, ti, tetra, penta, y todas las terminaciones en osa. Pues, por ejemplo, una aldo ceto hexosa me está diciendo que es una aldopentosa, sería un grupo aldehído, 5 átomos de carbono y el sufijo osa que me dice que estamos hablando de un glúcido. ¿Cómo podemos clasificar a los monosacáridos? Pues lo vamos a clasificar atendiendo al número de átomos de carbono que tenga. Los que tienen 3 átomos de carbono, pues fundamentalmente la triosa. ¿Algún ejemplo de triosa? Pues la gliceraldehído, el fosfodihidroxiacetona, que son compuestos intermediarios de la glucólisis. Con 4 átomos de carbono, pues por ejemplo las tetrosas, que entre ellos tenemos un azúcar de algún interés biológico que es la eritrosa. De 5 átomos de carbono, pues se conformaría el grupo de las pentosas, de las cuales la más importante es la ribosa, que es un constituyente básico del ARN. De 6 átomos de carbono, las hexosas, que tenemos fundamentalmente 2 hexosas de mucha importancia biológica, la glucosa y la fructosa. Y de 7 con mucha menos importancia por la pseudoheptulosa. Preguntaréis que qué significan
Los asteriscos, pues todos esos asteriscos significan que en las reuniones de coordinación de selectividad nos han dicho que esa fórmula sí hay que saberse. Quiere decir que un alumno de segundo de bachillerato tiene que saber distinguir y formular la ribosa, la glucosa, la fructosa y la desoxirribosa, que es un derivado de una pentosa. Es una ribosa, veremos, pero que le falta uno de los alcoholes, le falta un grupo hidroxilo. ¿Cuáles son las propiedades físicas de los monosacáridos? Bueno, pues los monosacáridos tienen el aspecto que estáis viendo en la imagen, blancos, sólidos y cristalizables, muy solubles en agua y con una marcada insolubilidad en disolventes orgánicos. Quedaros, aunque no sea un monosacárido, con la sacarosa, que es un disacárido, y esa estructura característica física que tienen. Bueno, pues nosotros podemos disolver fácilmente el azúcar o la sal en agua y tiene las características que acabamos de decir. Tiene un sabor dulce característico y tiene una característica muy importante que es la que nos va a llevar mayor parte de este tema, que es que tiene la capacidad de presentar isomería. ¿Qué son isómeros? ¿Qué son estereoisómeros? Pues son moléculas glucídicas que tienen una misma fórmula empírica, una misma fórmula semidesarrollada, pero que cuando se desarrolla la fórmula de manera tridimensional, se ve que son distintas, que son diferentes. Bueno, ¿y esa qué importancia tiene? Esa diferenciación en la orientación espacial de los hidroxilos, ¿qué importancia tiene? Pues que va a condicionar distintas propiedades biológicas y por lo tanto van a ser distintas funciones. Es decir, que me voy a encontrar con unos glúcidos que tienen una misma fórmula empírica, pero que dependiendo de la orientación espacial que tengan sus átomos, van a tener funciones y propiedades biológicas totalmente distintas. De aquí la importancia de conocer estos isómeros, estos estereoisómeros, que nos van a permitir tener una enorme diversidad celular. Para estudiar la isomería de estos monosacáridos, lo primero que tenemos que hacer es darle nombre y apellido a cada uno de los carbonos que componen ese determinado glúcido. De tal manera que nosotros vamos a decir por convenio que el carbono 1, este que estoy señalando ahora mismo, será aquel que posea el grupo aldehído o el extremo más próximo al grupo cetona. Como esto es una aldohexosa, pues este será el carbono 1, este el 2, este el 3, este el 4, este el 5 y este CH2OH será el carbono 6. Aquí estamos hablando de la glucosa y aquí vemos cómo se identifican, cómo se han de numerar los carbonos. Mirad, aquí tenemos un ejemplo de esa fórmula semidesarrollada que nos ayudan a entender mejor la estructura. Aquí tendremos el grupo aldehído, ¿vale? El grupo carbonilo, veis que aquí el doble enlace con el oxígeno lo ponemos y después aquí vamos poniendo primero H a la derecha, segundo a la izquierda, tercero a la derecha, cuarto a la derecha y el CH2OH. O existe una fórmula muy simple de coger y de ponerlo y que os vayáis a tener que acostumbrar porque en determinados libros los pone y es muy fácil de escribir. Y es que el grupo carbonílico, aldehído o cetona lo representamos con un círculo, el grupo alcohol primario lo representamos con un punto en negro y después el sentido, el sitio donde van a estar los OH, derecha, izquierda, derecha, derecha, simplemente lo ponemos con un palo, con un palitroque, con un guión. Esto nos facilita muchísimo, primero, la manera de escribir y de representar estos monosacáridos y de entenderlo. Y también muy fácil el numerarlo, porque este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5 y este es el 6. Ahí tenéis la representación de la glucosa en las tres formas que os lo vaya a encontrar. Y lo primero que tenemos que hacer para entenderlo de los monosacáridos es numerarlo. El segundo concepto será tener bien claro lo que son los carbonos asimétricos o carbonos quirales. ¿Por qué es importante? Porque estos carbonos asimétricos o carbonos quirales son los responsables de la isomería de los monosacáridos. ¿Cómo podemos definir un carbono asimétrico? Como aquel que se encuentra unido a 4 radicales distintos. Acordaros que el carbono tenía 4 valencias. Bueno, pues cuando estas 4 valencias son totalmente distintas es cuando hablamos de carbono asimétrico.
Los carbonos que tienen alguna igual no son carbonos asimétricos. Y estos carbonos asimétricos nos van a determinar, son los responsables, como he dicho, de la isomería, hasta del número, porque si n es el número de estereoisómeros, 2 elevado a n nos va a dar el número de carbonos asimétricos existentes y el número de moléculas distintas. Aquí os he puesto dos moléculas. ¿Cuál de las dos pensáis vosotros que es un carbono asimétrico? Si el carbono es el punto o la bola negra y las 4 valencias son las 4 bolas de colores que existen. Pues no hay que ser Einstein para descubrir que esta tiene sus 4 valencias totalmente distintos, 4 colores diferentes y sería un carbono quiral. En cambio, el otro que no está remarcado tiene 2 bolitas verdes, que significa que es exactamente igual y por lo tanto no será un carbono quiral, no será un carbono asimétrico y por lo tanto ese carbono en concreto no tendrá ningún tipo de isomería. ¿Qué tipos de isomería me voy a encontrar en los monosacáridos? Pues fundamentalmente 2 tipos de isomería. La isomería de posición y la isomería anomérica. La isomería de posición vamos a estudiar 3 tipos de isómeros distintos. Los enantiómeros, la actividad óptica y los epímeros. Y después nos queda un tipo de isomería muy especial que es la isomería anomérica, que solamente se produce cuando los monosacáridos están disueltos, están en disolución acuosa. Luego de aquí, ¿qué podemos ya empezar a deducir? Pues que los isómeros de posición son más típicos de ambiente de seres no vivos, porque hemos dicho que el medio interno de los seres vivos es un medio acuoso. Luego los máximos isómeros, los isómeros más frecuentes que nos vamos a encontrar son los isómeros anoméricos. Isomería de posición o isomería espacial. Y hemos dicho que vamos a estudiar 3 tipos. El primero son los enantiómeros. Y los enantiómeros son estereoisómeros que son imágenes especulares el uno del otro. Es decir, no se pueden superponer. Si vosotros miráis los dos esquemas que os tengo puestos, este esquema en que está en forma de dibujo expresa cómo este monosacárido tiene su forma especular, es como si lo pusiéramos delante en un espejo, es decir, que todo lo que está a la derecha en el espejo de a la izquierda y viceversa, y este sería el enantiómero. En este GIF animado tenéis perfectamente un ejemplo de isomería especular, un ejemplo de enantiómero. Vemos como la D-aldotetrosa, la D ya explicaré lo que es. Aldo significa que tiene que tiene un grupo aldehído, tetrosa que tiene 4 carbonos, pues veis que los carbonos asimétricos, que en estos casos serían el 2 y el 3, ¿por qué el 1 y el 2 no? Pues el 1 no es quiral porque tiene un doble enlace con el oxígeno y es un grupo carbonílico, y el 4 tampoco porque tiene 2 valencias saturadas por el oxígeno, perdón, por el hidrógeno. Por lo tanto, esos dos no van a tener quirilidad. En cambio, el 2 y el 3 veis que son formas especulares y que cambian. Bueno, pues uno será la aldotetrosa y la que aparece nueva será la L-aldotetrosa. Esta isomería de posición le hemos puesto el prefijo de OL. ¿Qué significa esto en la isomería de posición o en la isomería espacial? Pues que para cada carbono asimétrico existen 2 posibles enantiómeros. El enantiómero D, que es el monosacárido cuyo carbono asimétrico más alejado del grupo carbonílico tiene el grupo hidroxilo hacia la derecha y son los más frecuentes en la naturaleza. Ahí voy a mirar en este que tengo aquí de glucosa. Bueno, pues en la de glucosa, si me voy al carbono más alejado de la acetona, del aldehído, que es el carbono 1, pues el asimétrico es el 2, el 3, el 4, y el 5 es el más alejado. Veis que lo tengo hacia la derecha, es este grupo hidroxilo a la derecha, pues estoy hablando de la de glucosa. El enantiómero L son monosacáridos cuyo carbono asimétrico más alejado del grupo carbonílico lo tenemos hacia la izquierda. Luego, el carbono asimétrico más alejado de ese grupo carbonílico nos indica si estamos ante un enantiómero D o un enantiómero L.
¿vale? Así tenemos en las fórmulas que tenemos representadas la de la izquierda, la de glucosa, y la derecha el enantiómero, que es la L-glucosa. Tiene todos los grupos hidroxilos cambiados de sitio, pero el más importante es el de el carbono 5, que van a marcarnos si es D o L. Recordamos que los más frecuentes en la naturaleza son los enantiómeros D. Y eso en cuanto a la isomería de posición. Veis que es muy fácil, que es muy claro y que es prácticamente una regla. Segundo tipo de isomería de posición, la que hemos dicho que se llama actividad óptica. Y no tenemos que liarnos porque ese es un tipo de isomería que aparece cuando nosotros disolvemos el glúcido con carbonos asimétricos. Va a resultar que esos carbonos asimétricos quedan flotando en esa disolución y la luz polarizada, que es un tipo de luz que solamente va a un tipo determinado de frecuencia, puede desviar cierta parte, el ángulo del plano de esa luz polarizada, y nos da dos tipos diferentes de isómeros. Los isómeros dextrógiros y los isómeros levógiros. Luego, veis que es una cosa que no tiene nada que ver. La isomería, los enantiómeros, era la posición D o L y los espejos y las imágenes especulares, y aquí es cuando la luz polarizada atraviesa una disolución de glúcidos con carbonos asimétricos, pues nos va a desviar el plano de la luz polarizada a derecha o a izquierda, dextrógiros o levógiros. Atento, y lo pongo en rojo. La configuración de IL no informa sobre si es dextrógiro o levógiro. No hagamos esa cosa infantil de decir todos los isómeros dextro son D, por ejemplo, la glucosa dextrógira es D-glucosa, incierto, ¿vale? Ni todos los isómeros levo, los isómeros L, no significan que sean L-glucosa. Son cosas totalmente distintas. Uno es de posición y otro es por disolución. Insisto, que los isómeros de estrógeno o positivos son aquellos en los cuales el plano de la luz polarizada rota hacia la derecha. Ahí tenéis cómo se hace, cuál es el polarizador, cuál es la luz polarizada y la disolución por la que atraviesa. Y los isómeros levógiros o negativos es si la rotación del plano de la luz polarizada es hacia la izquierda en sentido antihorario. Sin mayor repercusión y sin mayor notoriedad, ¿vale? Y por último, nos queda hablar de un tercer tipo de isomería de posición, que son los epímeros, ¿vale? Los epímeros son estereoisómeros en que la diferencia es la posición de algún grupo hidroxilo, de algún carbono asimétrico distinto del más alejado del carbonilo, y no todos a la vez, sino exclusivamente ese. No son imágenes especulares. Para cada familia de enantiómeros existen diferentes epímeros. Por ejemplo, tenemos aquí puesta otra vez la de glucosa. ¿Por qué sé que es de glucosa? Aquí tengo el grupo aldehído, tengo el carbono asimétrico más lejano que está a la derecha y tiene 6 carbonos. Este sería la de glucosa. Si os dais cuenta, en este glúcido lo único que hemos cambiado de sentido es el carbono 2, que en vez de tener el OH a la derecha, lo tiene a la izquierda. El resto es todo igual. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un epímero en el carbono 2, que es la D-manosa. Luego los epímeros son estereoisómeros en que la diferencia en la posición es de un solo carbono asimétrico, ¿vale? Ese carbono asimétrico es el que nos manda la diferencia entre la D-glucosa y la D-manosa. ¿Por qué es D-manosa? Porque tiene el grupo hidroxilo más alejado del grupo carbonílico a la derecha. Luego sería también D-manosa. Este es un ejemplo muy claro de epímeros, ¿vale? Tenemos la fórmula central, que es la glucosa, sus carbonos numerados, su grupo carbonílico y el carbono 5 con el OH a la derecha. Mire usted que tengo ahora mismo en el carbono 2
el OH cambiado de sitio, pues nos va a dar otro tipo de monosacárido diferente, que es la D-manosa, que es epímero en el carbono 2. Mire usted que el que tengo cambiado es el del carbono 4 con respecto a la glucosa, pues estoy teniendo un epímero a la glucosa en el carbono 4, que es la D-galactosa. Veis que todos son iguales. Bien, luego las isomerías de posición me parece que quedan muy claras. Una que son los enantiómeros, otra que es la actividad óptica y la última que son los epímeros. Antes de explicar la isomería numérica, voy a hacer un alto para hablar de las propiedades químicas de los monosacáridos, puesto que en estas propiedades químicas es donde va a estar, donde reside el porqué y la explicación de la isomería anumérica. ¿Cuáles son las propiedades químicas de los monosacáridos? Son muchas, pero a mí me va a interesar hablar de una fundamentalmente, que es el poder reductor que tienen estos monosacáridos. Cuando yo tengo un monosacárido en disolución acuosa, el grupo carbonílico, es decir, el grupo aldehído o el grupo acetona, tiende a oxidarse formando un grupo ácido, el COOH que dijimos en principio. Pues cuando un monosacárido que tiene un grupo aldehído o un grupo cetona lo disolvemos, tiende a formar ácido, tiende a oxidarse. Acordaros que las reacciones de oxidación tienen que estar acopladas a una reacción de reducción. Son reacciones de óxido-reducción. En esa oxidación se van a desprender electrones que pueden ser captadas por diferentes sustancias, como por ejemplo es el cobre. Y el cobre, que hace que cuando se reduce cambie de tonalidad de azul a rojo. Y eso se utiliza como prueba de laboratorio para la determinación de los glúcidos en determinados compuestos. Eso es lo que se llama poder reductor de los monosacáridos y tiene una enorme aplicación práctica. Por ejemplo, enfermos diabéticos, que una persona normal no orina glucosa en su orina, pero un enfermo diabético sí excreta gran cantidad de glucosa en orina. ¿Cómo sabemos si una orina tiene glucosa o no tiene glucosa? Bueno, como los antiguos, probándola. Si está dulce, pues sabemos que es. Pero veis que no es muy higiénico ir probando orinas. Hay una manera muy fácil, que es disolverla, echarle un reactivo que se llama licor de Feeling, que es una sustancia rica en cobre, y si ese reactivo, que es de color azul, vira a rojo, significa, a rojo ladrillo, que es como el que tenéis en la imagen, significa que esa orina, por ejemplo, tiene glúcidos. Esto se utiliza mucho en bromatología. La bromatología es la ciencia que se encarga de estudiar la composición de los alimentos. Y si yo hablo, por ejemplo, de jamón cocido, el jamón cocido lo que tiene que tener es jamón, y el jamón son proteínas. Si yo a un jamón le hago esta prueba, le echo el licor de Feeling y de azul vira a rojo, me están engañando, y ese jamón cocido pues lleva unas determinadas cantidades de glúcidos, de monosacáridos, que son mucho más baratos que las proteínas. En esta diapositiva lo que hago es volver a explicar lo que estoy diciendo. Un azúcar reducido con un compuesto oxidado hace que el azúcar, cuando se disuelve en agua, tienda a oxidarse y el compuesto se reduce. Bueno, pues si eso lo hacemos con el licor de Feeling, que es rico en cobre, cogemos un monosacárido que tiene el grupo carbonílico, aldehído o cetona, y lo disolvemos en el agua con licor de Feeling, pues va a tener el color azul característico. Cuando lo dejamos un tiempo de reaccionar, vemos que el monosacárido, el carbonilo, se ha oxidado a grupo carboxílico y el licor de Feeling se ha reducido y adquiere el color rojo ladrillo característico. Eso significa que ese monosacárido tiene poder reductor. Veréis que no todos los monosacáridos tienen poder reductor, pero ya sabéis lo que significa esa característica de poder reductor. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros introducimos un glúcido que hemos visto que tiene una fórmula lineal, que se llama también fórmula de Fischer, y que nosotros lo cogemos y lo introducimos en una disolución acuosa. Bueno, pues cuando nosotros cogemos e introducimos ese monosacárido, ese carácter reductor de los monosacáridos que os he explicado,
hace que en vez de tener como la fórmula lineal 4 carbones asimétricos, estoy hablando fundamentalmente de las exosas, vemos que aparecen 5 carbonos asimétricos. Y esos 5 carbonos asimétricos, ese quinto carbono asimétrico, es el responsable de esta nueva isomería. Ese carbono se llama carbono anomérico y esa isomería se llama isomería anomérica. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que los monosacáridos, cuando se disuelven en agua, sufren una reorganización interna de su molécula y forman una cosa que se llaman heterociclos, ¿vale? Luego, tenemos que tener claro que los monosacáridos tienen una distribución estructural diferente cuando son sólidos y cristalizables a cuando están disueltos en agua. ¿Cómo están la mayoría de los monosacáridos en el interior de los seres vivos? Disueltos. Luego, normalmente van a tener este tipo de isomería, porque el 90 y muchos % de los monosacáridos se encuentran en forma de heterociclo. ¿Y un heterociclo qué es? Pues una característica, un cambio de la formulación de la glucosa de los monosacáridos de 6 átomos de carbono que se reorganizan cuando se disuelven en agua. Aquí está la explicación teórica. Es difícil de entender, pero después con los ejemplos lo vamos a ver claro. Estos ciclos se forman, estos heterociclos se forman porque cuando yo disuelvo el monosacárido en agua, el grupo carbonílico tiende a reaccionar con el penúltimo hidroxílico formando una especie de puente de oxígeno que tiene nombre que se llama hemiacetal intramolecular. Bien, con las aldosas es con el penúltimo, con las cetosas es con el anterior porque empezamos a ciclar desde el carbono 2, no desde el carbono 1 que tiene las aldosas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el caso de las aldosas con el carbono 5, la formación del hemiacetal intramolecular y la fuerza, el forzar los enlaces para que se aproximen y formen ese enlace, van a hacer que adopte una forma hexagonal, una forma de exosa, una forma que se llama forma de pirano. Cuando es con la cetosa o cuando es con una aldosa y el carbono 4, adopta una forma pentagonal, una forma de pentosa que se llama furano. Si lo vemos, seguro que lo entendemos mejor. Ejemplo de la ciclación de la glucosa, en las cuales lo que va a ocurrir es que cuando yo introduzco moléculas de glucosa en el seno de un líquido y la disuelvo, de esta forma lineal o de Fischer, ¿vale? Vemos que va a adoptar esta forma cíclica o de Haworth. ¿Por qué? Porque se va a producir un puente de oxígeno, un hemiacetal intramolecular, entre el grupo aldehído del carbono 1 y el grupo hidroxilo del carbono 5. Y para que estén cerca, mirad lo que pasa en la fórmula lineal. Aquí está el aldehído y aquí está el OH. Aquí está el aldehído y aquí está el OH. ¿Qué tenemos que hacer? Forzar los enlaces para aproximar el carbono 5 y el carbono 1. Y entre ellos dos y la molécula de agua que entra y sale forman este hemiacetal intramolecular y aparece esta fórmula característica de la glucosa. Y así es como se cicla la molécula de glucosa. Esto lo hizo Haworth y da unas normas muy claras para hacerlo. Normas que yo las pongo aquí y que vosotros tenéis que intentar hacerlo en vuestra casa solitos para ver si os va saliendo. Y si no en clase, pues lo intentaremos hacer. Lo primero que hay que hacer es numerar los carbonos. Oiga, mire usted, lo sé, el número 1 el aldehído o el extremo más próximo al cetona. En segundo lugar, tenemos que girar la molécula y tumbarla 90 grados. ¿Con eso qué conseguimos? Pues que todo lo que esté a la derecha de la fórmula lineal va a estar hacia abajo y todo lo que esté a la izquierda va a estar hacia arriba. Así sé dónde tengo que colocar los OH, si hacia arriba o hacia abajo. Y después voy a hacer que se aproxime lo más posible el carbono 4 o el carbono 5, según el que vaya a reaccionar, al carbono 1. En principio sufre un giro de 90 grados
y después se aproxima lo más posible al grupo funcional aldehído cetona y forma ese hemiacetal intramolecular con el OH del carbono 4. Entonces sería un furano, porque sería pentagonal, o entre el OH del carbono 5 y el aldehído, que forma un pirano, que sería hexagonal. Vamos a verlo aquí, pero con la fructosa. 6 átomos de carbono. Carbono 2 es el grupo cetona y va a reaccionar el carbono 2 con el OH del carbono 5. Primer paso, numerar, numerado. Segundo paso, tumbar todo lo que está a la derecha, todo lo que está a la derecha pasa abajo, todo lo que está a la izquierda pasa arriba. Y ahora tengo que aproximar este OH al carbono 2. ¿Cómo se hace? Pues forzando todos los enlaces, girando 90 grados este carbono para que el OH esté lo más próximo posible, y entre el OH del carbono 5 y el carbono 2, entre la acetona del carbono 2, se forma un hemiacetal intramolecular, en el cual tenemos aquí CH2OH, que sería el carbono 1, carbono 2, con el hemiacetal con el carbono 5, el 3, el 4, el 5 y el 6, que también es CH2OH. Y veis que todo lo que está hacia arriba, el carbono 3 hacia arriba, el carbono 4 hacia abajo. De esa manera lo tenemos orientado y así sería la ciclación de la fructosa. Al ciclar la molécula nos encontramos que ese carbono que forma el hemiacetal intramolecular se convierte en carbono anomérico. Y al convertirse en carbono anomérico y ser un carbono asimétrico, origina la aparición de dos nuevos epímeros. Es decir, ya no solamente tenemos el D y el L, ¿vale? Sino que vamos a tener dos epímeros diferentes, que son el isómero anomérico alfa y el isómero anomérico beta. ¿Qué es el isómero anomérico o cuándo decimos que el isómero anomérico es alfa? Pues cuando el grupo hidroxilo del carbono anomérico está situado hacia abajo, es decir, posición tras respecto al grupo alcohol del último carbono asimétrico. Y los radicales están a diferentes partes del plano. Luego yo me voy, tengo aquí el carbono anomérico, que es el que ha formado el hemiacetal intramolecular. Mire usted que está hacia abajo, es el alfa. Mire usted que está hacia arriba, pues entonces lo que tengo es el isómero beta, ¿vale? Aquí te lo tengo hacia arriba, pues sería el isómero beta. Lo hacemos aquí y lo vemos con la D-glucosa y los dos isómeros de la glucosa. Tenemos aquí carbono 1, que es el carbono anomérico, carbono 5, con el que voy a formar el hemiacetal intramolecular. Aquí hago la ciclación de la glucosa y me dan dos glucosas distintas. Mire usted, si parto de la D-glucosa, que es la cadena abierta, porque este está a la derecha, aquí lo que voy a tener es la alfa. ¿Por qué es alfa? Porque el OH del carbono anomérico está hacia abajo, D porque proviene de la D-glucosa, gluco porque es glucosa. Oiga, ¿qué forma tiene? Forma de pirano, alfa D, gluco, pira y todo terminado en osa. Alfa D, gluco, piranosa o molécula de glucosa, que es la manera más frecuente en la que nos vamos a encontrar en los seres vivos. Aquí abajo que tengo la beta de glucopiranosa. Mire usted por qué es beta, porque el OH está hacia arriba, aquí el OH está hacia abajo, aquí el OH está hacia arriba, tengo la beta D porque viene de la D-glucosa, glucopiranosa porque tiene forma de pirano. Si fuera la alfa D glucofuranosa, pues tendría forma de furano y tendría forma de pentágono. ¿Por qué? Porque entonces no reaccionaría con el carbono 5, sino que reaccionaría el grupo aldehído con el carbono 4. Aquí tengo lo mismo, pero con la de fructosa, ¿vale? Pues en la de fructosa vemos que la reacción era con el carbono 2. Este sería el carbono 1, que tiene un alcohol primario, y este sería el carbono 6, pues reacciona el 2 con el 5. Y aquí tendríamos la alfa. Mire usted, ¿por qué es alfa? Porque el OH está hacia abajo, ¿vale? D, porque viene de la D fructosa, fructo, y esto no es un pirano, esto es un furano, es un pentágono. Luego es la alfa D, fructo,
furanosa. Y aquí tenéis dos ejemplos de la de glucosa y de fructosa y los tipos diferentes de isómeros que pueden tener en su forma de pirano, en su forma de furano, la alfa, la beta y la alfa de fructofuranosa en las posiciones de los OH, que es en lo que me tengo que ir fijando. ¿De acuerdo? Por si no ha quedado claro la ciclación de la glucosa, aquí os pongo un GIF animado donde veis perfectamente cómo se cicla la glucosa hasta que nos da la alfa de glucopiranosa. Empezamos con la fórmula lineal de la glucosa, que la vamos a ver ahora mismo. Numeramos los carbonos, están numerados, los tumbamos y ahora hacemos que reaccione el carbono 1 con el carbono 5. M-acetal intramolecular. ¿El OH está hacia abajo? Pues si el OH está hacia abajo es que estamos hablando del isómero alfa de la D-glucopiranosa. Os lo dejo la última vez, que lo veáis y lo podéis encontrar en internet muy fácilmente y podéis así de esa manera ciclar cualquier tipo de molécula de monosacárido. ¿Cuáles son los monosacáridos de especial interés biológico? Bueno, pues el D-gliceraldehído y la dihidroxiacetona son moléculas intermediarias, monosacáridos intermediarios del metabolismo de la glucosa, tanto en la glucólisis como en el ciclo de Calvin. Bueno, pues lo veremos la importancia a nivel metabólico, a nivel de funciones biológicas relativamente poco. La ribosa fundamental. La ribosa va a formar parte estructural, una D-aldopentosa que va a formar parte estructural de los ácidos ribonucleicos, del ARN y sobre todo también va a formar parte del ATP. Luego la importancia biológica de la ribosa ahí queda. La desoxirribosa es una ribosa sin un grupo hidroxilo en el carbono 2. Es una D-aldopentosa. Y su importancia biológica también brutal porque es la que configura la estructura básica del ácido desoxirribonucleico que veremos que tiene una función fundamental en todos los seres vivos. La glucosa es el azúcar energético por excelencia, es el azúcar de uva, es el monosacárido más representativo y el monosacárido más importante, es la molécula energética común de gasto común y el principal combustible metabólico. Es una D-aldohexosa. Ya hemos dicho que la D es la forma más frecuente en la naturaleza. La fructosa es muy parecida a la glucosa desde el punto de vista biológico, es también energético y es la fruta, es el azúcar de la fruta, se va a transformar en glucosa y es una D-cetohexosa cuyo grupo carbonílico está en el carbono 2, es decir, que es fórmula lineal totalmente similar a la de la glucosa, solamente que se tiene el grupo carbonílico, el grupo aldehído en la glucosa y el grupo cetona está en el carbono 2 de la fructosa. En segundo plano, ¿vale? Estos primeros que he dicho son los monosacáridos de máximo interés biológico. Estos tienen un interés relativo, que es la galactosa, que es una aldohexosa epímero a la glucosa en el carbono 4, que es el azúcar de la leche. La manosa, que hemos dicho, que la hemos explicado también, que es una aldohexosa que es epímero a la glucosa en el carbono 2 y va a formar, es el intermediario fundamentalmente de los polisacáridos. Después tenemos los ácidos urónicos, que se ha sufrido una oxidación de un hidroxilo primario y forma unos ácidos como es el glucurónico y el galacturónico que tiene especial importancia desde el punto de vista estructural. Y después los polialcoholes, que son reducción del grupo carbonílico, y como el sorbitol o el manitol, que son importantes en vegetales. Y por último, los aminoazúcares, que son azúcares con un grupo amino en sustitución de un grupo hidroxilo, como la glucosamina y galactosamina, que tienen función también fundamentalmente estructural en el mundo de los insectos. Aquí tenéis la representación que os he dicho que os iba a poner para terminar este tema de todas las fórmulas resumidas de cada uno de los monosacáridos que hemos visto que tienen interés biológico y sus funciones biológicas. El gliceraldehído, veis, 3 carbonos, grupo aldehído, el OH a la derecha y el alcohol secundario, que es un producto intermediario del catabolismo de los azúcares. La ribosa, que es el componente básico del ARN, veis que todos los OH están a la derecha,
La desoxirribosa, que ponemos aquí otro puntito, porque lo que hace es perder el grupo hidroxilo, por eso no tiene palitos, sino que tiene puntitos y va a componer fundamentalmente el ADN. La ribulosa, que es una cetopentosa, que veis que tiene, si es ceto, tiene el grupo cetona en el carbono 2, alcohol primario y alcohol primario, y después los alcoholes secundarios, los dos hacia la derecha, que es por donde empieza el ciclo de Calvin y tiene 5 carbonos. La glucosa, combustible celular más frecuente de energía, libre en la sangre, en las uvas, y se acumula en forma de sacarosa, lactosa y almidón, que son los disacáridos. ¿Veis? La fórmula característica de la glucosa, esta fórmula es fundamental que os la aprendáis. Grupo aldehído, derecha, izquierda, derecha, derecha, y aquí el alcohol primario. Y es de glucosa porque está a la derecha. La fructosa, análogo a la glucosa, pero libre en la fruta, veis que lo que tiene es el grupo cetona en el carbono 2 y la galactosa, que es análogo a la glucosa y que es epímero en el carbono 2. Con esto quedamos por terminado de explicar todo lo que corresponde a monosacáridos.